Interrumpir esta transmisión. La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú les da la más cordial bienvenida al seminario virtual Sistema de Alerta Judicial para Personas Adultas Mayores. Saludamos en esta oportunidad la presencia de la señora doctora Maruja Hermosa Castro, juez especializada e integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Perú, a las señoras y señores ponentes nacionales e internacionales que nos acompañan en esta sala principal, señoras y señores magistrados y trabajadores de las diferentes Cortes Superiores de Justicia del país y señoras y señores participantes en general que nos acompañan a través de las salas Meet de Google y de la transmisión vía redes sociales. Para dar inicio a este importante evento, damos el uso de la palabra a la doctora Maruja Hermosa Castro, jueza especializada e integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judicial del Perú, para las palabras de inauguración. Adelante, doctora. Bienvenida. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, reciban un afectuoso saludo de la presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, la señora jueza suprema Janet Tello Gilardi. Reciban su afectuoso saludo. Antes de empezar, quisiera agradecer a la doctora María Isolina Dabove por esa generosidad de compartir sus conocimientos, su tiempo con nosotros, todos jueces, juezas, personal administrativo y personal jurisdiccional del Poder Judicial, y asimismo a la doctora Teresa Cárdenas Puente, jueza de familia de la Corte Superior de Justicia de Junín, quienes tendrán a cargo esta disertación, acompañados, claro está, de nuestro amigo y colaborador, el subgerente de informática de la Gerencia General del Poder Judicial, el ingeniero Marco Sotomayor, con quien hemos estado trabajando arduamente para llevar a cabo todo el despliegue de esta alerta, de este sistema de alerta judicial para personas adultas mayores, a quien públicamente, a nombre de la comisión y de todos los participantes, agradezco por todo ese gesto, ese apoyo incondicional y ese compromiso que ha denotado, ¿no?, en la ejecución y el desarrollo de la operatividad de la alerta. El motivo de este seminario virtual es continuar con uno de los ejes temáticos de la comisión, ¿no?, el tema de las personas adultas mayores. Esto dentro del marco del plan de trabajo institucional que tiene la comisión, y para este año se había programado este seminario, y para lo cual hemos invitado a una experta de Argentina, la doctora Dabove, quien va a compartir de aquí un espacio, ¿no?, un poco para comentarles y contextualizarles sin llegar a explayarnos demasiado, ¿no? Mediante resolución administrativa 134-2016, se aprobó por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el sistema de alerta para la persona adulta mayor. ¿En qué consiste esta alerta, no? De acuerdo a esa conectividad que hay con RENIEC, inmediatamente, ni bien el sistema advierta la presentación de una demanda, denuncia o un escrito por una persona adulta mayor, inmediatamente se marca como un semáforo, ¿no?, entre ámbar y rojo, de acuerdo a la edad. Si supera 75 años, se pone de color rojo. Todos los jueces y las juezas y los secretarios, auxiliares, cuando estamos trabajando, pueden advertir en el sistema integrado judicial que se pone color de semáforo rojo cuando es una persona superior a 75 años, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay que darle una prioridad en la atención. Prioridad no solo cuando concurra a un espacio, a un ambiente, a una sede judicial, no es solo darle el pase, que ahora, dicho sea de paso, ya no se estila por esto de guardar las normas sanitarias, ¿no? Ahora todo se hace virtual, pero además el sistema de alerta nos advierte para tener en cuenta esto en la atención de los escritos, ¿no? Si nosotros como jueces o juezas o secretarios advertimos un listado de reporte de escritos pendientes por proveer y vemos la alerta,
eso significa que tenemos que darle prioridad porque es una persona mayor de 75 años, si pinta de color rojo, ¿no? Y eso mismo se advierte en los reportes de las carátulas, en los reportes de los escritos pendientes, en los reportes de los expedientes que ingresan al despacho para sentenciar. De 60 es el primer marcador y de 75 años el siguiente, ¿no? La alerta roja. Desde que se implementó la alerta hasta el 2021, hasta marzo del 2021, hay 650,000 personas que han sido atendidas bajo el sistema de alerta judicial para persona adulto mayor. Es decir, que se han beneficiado de esa atención preferente. De igual forma, esta alerta que empezó a desplegarse para las personas adultos mayores, a partir de febrero del 2020, en que el Consejo Ejecutivo aprobó el sistema de alerta judicial para las personas con discapacidad, las personas con discapacidad también cuentan con este sistema de alerta, que progresivamente y de acuerdo al compromiso que tenemos acordado con el ingeniero Marcos Sotomayor, se va a desplegar en todas las cortes y se instalará paulatinamente, que funcionará de una manera similar a lo que viene desarrollándose en el sistema de alerta judicial para las personas adultas mayores. Todo esto para ir en armonía y para ir implementando el trabajo en base al acuerdo adoptado en las 100 reglas de Brasilia y, claro está, recalcar, ¿no? La aprobación, la adhesión que ya tenemos al Tratado Internacional sobre las Personas Adultos Mayores, que ya ha sido aprobado por resolución legislativa 31090 a partir del 17 de diciembre de 2020 por el Congreso de la República. Dentro de todo ese contexto normativo, ¿no? La Convención para Personas Adultas Mayores, la Constitución, las reglas de Brasilia, todas las directivas dentro del Poder Judicial están encaminadas a brindar un servicio una mejor atención, un servicio judicial más eficiente a los colectivos más vulnerables, dentro de los cuales se tiene a las personas adultos mayores. Es en el marco de todo este sistema normativo y de todas estas actividades que se va a dar inicio a esta capacitación y para la cual nuevamente agradezco a nuestras invitadas, la doctora María Isolina Dabove y a la doctora Teresa Cárdenas y al ingeniero por su generosidad en compartir. De más está decirles y reiterar el compromiso que tiene la Comisión para seguir trabajando unidos y articulando esfuerzos con las distintas entidades, tanto del Poder Judicial como entidades afines, colectivos, sociedad civil, la academia, universidades públicas, privadas del país, y así como en este caso, ¿no? Universidades extranjeras como la Universidad Nacional de Rosario, para compartir estos espacios y capacitar, sensibilizar y sociabilizar y poco a poco tomar conciencia de que todas y todas necesitamos acceder a la justicia en igualdad de condiciones y para ello tenemos que realizar muchas acciones positivas para poder equiparar. Definitivamente el compromiso exige mucho más en estos tiempos en que la pandemia ha trazado unas brechas mayores. Es para muchos, y me incluyo, es muy difícil conectarnos, acceder en línea a nuestros servicios digitales para pedir una cita con el juez, pues imagínense a una persona adulto mayor. Toda esa dificultad, la pandemia, como se dice, genera más brechas, pero hay que verlo desde otra forma. Hay que verlo como una nueva oportunidad para mejorar, para poner más visión en tratar de solucionar y dar ese mejor servicio, un servicio de calidad y eficiente con ese rostro humano que se reclama. Bueno, no quiero extenderme y de verdad muchas gracias a María Isolina Dabove, muchas gracias a Teresa Cárdenas y muchísimas gracias al ingeniero Sotomayor y bueno, pues los escucharé muy atenta. Gracias y doy por inaugurado este evento, este seminario. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Maruja Hermosa Castro, jueza especializada e integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Muchas gracias, doctora.
Antes de iniciar con los temas preparados para este seminario, les recordamos a los participantes que nos acompañan a través de las salas Meet de Google y de la transmisión vía redes sociales, que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat de la sala y de los comentarios del Facebook. Presentamos entonces el tema Derechos Humanos de las Personas de la Tercera Edad, el enfoque diferencial para la protección jurisdiccional efectiva, a cargo de la doctora María Isolina Dabov, directora del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. La doctora María Isolina es abogada recibida en la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid y 2 veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid, España. Investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Lloja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas centrales de investigación están referidas a la filosofía del derecho y al derecho de la vejez. Doctora María Isolina, adelante, por favor. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta presentación, pero muy especialmente por esta generosa invitación, porque me permite de alguna manera ser parte de esta iniciativa tan feliz y al mismo tiempo de vanguardia para todo nuestro continente. Gracias entonces de manera muy cálida al Poder Judicial del querido hermano pueblo de Perú, a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en Situación de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, cuya presidencia está a cargo de la doctora Janet Telo Girardi, a la doctora Maruja Hermosa Castro, quien tan claramente ha hecho una síntesis de este sistema que en breve se va a implementar, y a todos los que han hecho posible este encuentro, en particular a Marcial Peña Espinosa, con quien he mantenido contacto permanente para que estemos hoy aquí. Gracias también a quienes me van a seguir en el uso de la palabra. Lo primero que me gustaría remarcar es algunas reflexiones en torno a un concepto central vinculado al protocolo que hoy nos reúne, y es el concepto de acceso a la justicia. Desde el punto de vista conceptual, entonces, el acceso a la justicia puede ser pensado como un derecho fundamental del derecho de la vejez, en tanto nueva rama jurídica que se ocupa de los derechos de las personas mayores. El acceso a la justicia es, por lo tanto, también un poder, una competencia o facultad de alcance universal que garantiza la igualdad y la no discriminación, en este caso, de las personas mayores. También el acceso a la justicia es un dispositivo, es decir, un mecanismo establecido para asegurar el funcionamiento del mundo jurídico, cuyo fin es el respeto de la dignidad de toda vida singular y de la comunidad en la que habita. Por ello, su reconocimiento va más allá del diseño de un sistema procesal o de la eficacia de sus remedios. La inclusión del acceso a la justicia forma parte de las raíces mismas de la cultura, del obrar humano y de la responsabilidad individual y social concomitantes. En la antigüedad, tal vez algunos recuerden que Esquilo expresó la importancia de la implementación del acceso a la justicia en Euménides, la última de las 3 tragedias que componen la Orestíada, que era una saga muy representativa de la literatura antigua del 458 a.C. Mediante esta obra mítica, los griegos, a través de Esquilo, muestran que es posible y necesario sustituir la condena por mano propia y la venganza de sangre, es decir, la aplicación de castigos automáticos, sin miramientos, fundados en el clamor de las furias
y en el poder sancionatorio de la divinidad por el acceso a un sistema de justicia gestionado por seres humanos, no ya divino. Esquilo lo representa como una instancia de solución de conflictos basada en la racionalidad, la prudencia y el análisis de las súplicas, las defensas y las pruebas. Este nuevo poder, que se llamaba allí Areópago, es instituido por la diosa Palas Atenea hacia el final de la obra, cuando ella dice: de ahora en más, para entender en los homicidios, elegiré jueces que, a la vez que sean irreprochables en la estimación de la ciudad, estén vinculados por juramento, y lo constituiré, dice Palas, en tribunal para siempre. Así, con este mito fundacional, nuestra cultura occidental asume la tarea de impartir justicia a todo aquel que la suplique. Ahora bien, la puesta en marcha de este método de solución de conflictos no estuvo exenta de fracasos, debilidades y frustraciones. Uno de los textos más ilustrativos de estas circunstancias, que seguramente ustedes recuerdan, es la novela El proceso, de Kafka, publicada póstumamente en 1925, ya de nuestra era. En ese relato, el protagonista, que se llamaba Joseph K., es arrestado una mañana por una razón que desconoce, y desde ese momento se ve en la necesidad de defenderse de algo que nunca se sabe bien qué es, ante las más altas instancias, que no son sino las más humildes y limitadas, creándose así un clima de inaccesibilidad a la justicia y a la ley. La maquinaria judicial se vuelve burocrática y absurda por fuerza de la propia racionalidad administrativa hipostasiada, exagerada. Y también la vida del justiciable o suplicante se torna una pesadilla. Las personas mayores están atravesadas por las mismas necesidades de justicia por la cual Orestes, a través de la obra de Esquilo, suplica, pero también por la desesperación que genera la falta de respuesta e incertezas causados por el exceso de racionalidad que da lugar a la burocracia procedimental en la que termina consumida Joseph, el personaje kafkiano. Sin embargo, a estas circunstancias generales hay que añadirles el reconocimiento de obstáculos particulares que las personas mayores padecen a causa de las especificidades de esta etapa de la vida. Entre los problemas más destacados cabe mencionar a las costumbres viejistas, es decir, a las prácticas sociales de discriminación basada en prejuicios y estereotipos sobre la vejez. También el empobrecimiento de las personas mayores a causa del cese de la vida laboral y el acceso a la jubilación, los que puedan, que los coloca ante un impedimento económico grave. Los costos judiciales, las enormes distancias que separan a las personas mayores de los centros administrativos y de los propios tribunales, las largas demoras procesales para la resolución de sus conflictos, que torna irrazonable y absurdo todo el procedimiento, o bien la brecha cultural entre las generaciones, en particular el analfabetismo digital involuntario de las personas mayores, o bien las discapacidades que en intersección con los viejismos coloca en situación de debilidad, de suma fragilidad a casi todas las personas mayores. Son algunos ejemplos de estas dificultades a las que Esquilo y Kafka aludían, pero en términos genéricos. Pero, ¿cómo precisar desde el derecho de la vejez actual el acceso a la justicia? ¿Cuáles son sus componentes y su alcance en esta etapa de la vida? ¿Y por qué es tan significativo contar con protocolos procesales como el implementado por este Poder Judicial del Perú, cuyo ejemplo espero que llegue también a toda la Argentina?
Para poder responder a estas preguntas, me voy a basar en la teoría trialista del mundo jurídico desarrollada por los profesores Werner Goldschmidt y Suro Caldani. Desde este enfoque, vemos que el derecho puede ser comprendido como un fenómeno complejo, integrado por hechos, normas y valores, de manera que cualquier institución o herramienta jurídica como este protocolo puede ser analizado desde estos tres enfoques. Así, en el acceso a la justicia es posible identificar las tres dimensiones constitutivas del mundo jurídico. La dimensión fáctica o sociológica, que alude a la problemática de la accesibilidad. La dimensión normativa, que se refiere al sistema o mecanismo lógico, tecnológico en este caso, y normativo, que va a encauzar el accionar humano. Y también la dimensión valorativa, que está referida al fin o meta estratégica establecidas para hacer realidad algún sentido de justicia culturalmente construido y asumido como tal. Por otra parte, la teoría trialista permite estudiar el mundo jurídico desde un enfoque dinámico, relativo a su funcionamiento. En este marco podemos interrogarnos y entender el acceso a la justicia desde las tareas que hacen posible la puesta en marcha del derecho en su conjunto. Por ello, será ineludible abordar el reconocimiento del caso en cuestión y de las fuentes aplicables en Perú, por ejemplo, representado en el protocolo que hoy se presenta, junto con todo el concierto de preceptos normativos, comenzando por la Constitución, hasta llegar a las normas procesales dentro de la cual se engarza el protocolo. Otra tarea necesaria será la interpretación de este entramado normativo y del caso. También puede ser requerida una labor de elaboración o de determinación para casos de lagunas o bien de ambigüedades o imprecisiones lingüísticas, y por último se deberá trabajar en la construcción de la solución mediante el encuadramiento, aplicación y argumentación correspondientes. Sentadas entonces estas premisas teóricas, vamos a analizar con más detenimiento cada uno de estos aspectos en relación al protocolo de acceso a la justicia de las personas mayores. Entonces, desde un enfoque estructural, podemos decir que para la teoría trialista y el derecho de la vejez, la dimensión sociológica o fáctica permite estudiar cuáles son las condiciones jurídico-materiales de la accesibilidad, tanto desde una perspectiva micro, es decir, respecto de cada acción, como respecto del conjunto de acciones que componen la práctica jurídica. El enfoque microsociológico muestra que el acceso a la justicia es básicamente el resultado de acciones humanas, es decir, de adjudicaciones o de repartos, efectuados por personas determinadas o determinables, cuyo fin es la implementación de mecanismos de acercamiento o bien la remoción de obstáculos para el contacto, comunicación o ejercicio de facultades y cargas. Así, en cada acto de acceso a la justicia es posible identificar sujetos, objeto, forma, móviles y tipos de acciones que lo efectivizan. Entre los sujetos podemos distinguir a quienes conducen la acción o reparten accesibilidad de sus destinatarios. Entre los que reparten la accesibilidad, mencionamos a todos aquellos seres humanos que gestionan y posibilitan, de hecho, este acceso a la justicia. Conforme al protocolo, lo son todas las personas habilitadas para la carga de datos del sistema de alarma. Sin embargo, a ello también se le suman acciones de una red inmensa de personas que finalmente también hacen posible que en esa mesa de entradas, en esa repartición, haya una computadora que permita que alguien concreto ingrese o no los datos requeridos. El protocolo en esto es muy minucioso, con lo cual agradecemos también esa previsión.
Por su parte, para que cada reparto de accesibilidad no fracase, es decir, se lleve a cabo, hay que tener en cuenta las características e idiosincrasia de sus destinatarios, las personas mayores. Así, habrá que definir una serie de cuestiones que van desde la edad de inicio en esta etapa de la vida. ¿Tomaremos en cuenta a las personas desde los 60 años, conforme lo establece la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores? ¿O tendremos en cuenta la edad de acceso al sistema previsional, si es diferente, u otro dato? El protocolo resuelve este tema estableciendo dos grupos etarios, los de 60 y los de 75. Pero quizás en otros países esto no funciona así. Otro tema relevante es comprender o determinar qué concepto de vejez vamos a tomar en cuenta a la hora de poner en marcha este protocolo. En cuanto al objeto de nuestras acciones, el acceso a la justicia habilita al acercamiento, la llegada y la escucha de las personas mayores ante la encargada o encargado de construir la solución al conflicto requerido. En este sentido, constituye siempre una potencia u oportunidad de empoderamiento para la persona mayor, pero al mismo tiempo da lugar a impotencias o restricciones a las conductas de quienes tienen en sus manos la tarea de garantizarlo. Aunque no quieran cargar los datos, lo van a tener que hacer. En este sentido, es una impotencia sociológicamente hablando. Por ello, en cuanto al objeto que se pretende, la comunicación efectiva, cabe preguntarse por las herramientas de las que se dispone para generar las condiciones de accesibilidad que hemos mencionado. Así, por ejemplo, es necesario decidir si el foco de atención va a estar puesto en lo actitudinal, por ejemplo, en el lenguaje que empleamos, los gestos, el confort habitacional, edilicio o urbanístico de quienes conducen la acción, de los que llevan a cabo las condiciones de accesibilidad, o bien nos vamos a centrar en un sistema tecnológico operativo, y en cuyo caso deberemos preguntarnos por los recursos con los que contamos. ¿Qué tipo de computadoras? ¿Qué programas? ¿A qué programadores acudir en caso de tener algunas dificultades? O tal vez podamos implementar condiciones de accesibilidad integrando ambos enfoques. Les comento que en Argentina, las pocas provincias que han empezado a implementar protocolos de actuación han puesto el foco en lo actitudinal y no se ha desarrollado nada en relación a los sistemas operativos. En cambio, en el protocolo de ustedes se pone el foco en el sistema tecnológico operativo y esta capacitación, en cambio, lo hace en lo actitudinal, con lo cual de ambas herramientas podemos lograr un muy completo programa de acción. La adjudicación de acceso a la justicia está basada en un interesante juego de móviles, razones alegadas y razonabilidad social, pero que no son siempre coincidentes entre sí. Por ello, es muy importante preguntarse si los conductores, los sujetos activos de las condiciones de accesibilidad, están atravesados por prejuicios o estereotipos viejistas, o no. También es necesario cotejar la actitud de los repartidores en relación con lo que alegan como justificativo de su comportamiento. Vamos a suponer que alguien se rehúse a registrar los datos. Y otro tanto hay que hacer con respecto a la percepción social. ¿Hay coherencia entre las actitudes y el posicionamiento de la persona que ejecuta el ingreso de datos, por ejemplo? Lo que argumenta para los demás y aquello que la sociedad considera apropiado, es decir, desde qué lugar, desde qué razones o móviles la persona encargada de incluir los datos para el sistema de alarma está actuando. ¿Lo hace por convicción o lo hace porque se lo ordenaron? ¿Qué papel juegan los viejismos en estas razones? Pero también es interesante preguntarnos por las propias personas mayores y sus móviles, y advertir si ellos también no están atravesados por lo que denominaríamos autoviejismos. Otro elemento interesante para analizar es el referido a las formas o a los caminos que se emplean para hacer accesible la justicia a las personas mayores. Así, por ejemplo,
nos preguntamos si este acceso es el resultado de una negociación entre las partes o es fruto de una adhesión, o bien, como en el caso del protocolo, es el resultado del cumplimiento de reglas preestablecidas. Estos caminos, a su vez, llevan implícitos dos modus operandis en el acceso a la justicia. Un modo más horizontal de cooperación, o bien el modo vinculado al ejercicio del poder, en este caso el poder institucional, que impone reglas para garantizar esa igualdad de ingreso y de cierre a la justicia. Toda adjudicación de accesibilidad para el ejercicio de derechos está sujeta también a límites que conviene identificar para asegurar el éxito del acceso a la justicia. Así, el acceso está condicionado por límites, algunos necesarios, otros voluntarios. Por ejemplo, los límites que provienen de la naturaleza, de la psicología de los protagonistas, de las condiciones de vida de las partes, las costumbres, la infraestructura económica, la tecnología, el sistema político, entre otros. Podemos también introducir algunos límites que tengan que ver con nuestras aspiraciones, pero todo ello, en definitiva, debe ser considerado a la hora de implementar este sistema para que no fracase. Desde el punto de vista del conjunto de adjudicaciones, es decir, de las prácticas sociales colectivas, es relevante mencionar las tensiones que puedan presentarse entre las costumbres jurisdiccionales, pero también las costumbres de los justiciados, de las personas que se acercan, en relación con este protocolo que incluye un plan de acción, con reglas claras y con personas determinadas para su implementación. Con frecuencia, las prácticas sociales se alimentan de estereotipos que suelen ser ancestrales sobre la vejez, cuya deconstrucción requiere esfuerzos no solo intelectuales, sino también económicos, públicos y privados, la puesta en marcha de programas educativos, espacios de discusiones y espacios de difusión sobre los cuales trabajar. También es importante que la planificación que expresa un protocolo como el peruano lleva implícita la plusvalía de la previsibilidad, razón por la cual es el protocolo un poderoso instrumento de generación de certidumbre y credibilidad social en torno al cumplimiento de los derechos de las personas mayores. En suma, la eficacia del plan de acción íncito en cada protocolo depende del compromiso genuino de quienes lo gestaron, del conocimiento que tengan de la realidad social y de sus habilidades para generar conciencia y consensos sociales a tal fin. Hasta aquí el análisis sociológico. Ahora voy a pasar revista brevemente a un acercamiento normativo para luego ir cerrando con los otros temas. Desde el punto de vista normativo, todo protocolo emitido por autoridad competente y en correspondencia con el sistema en vigor representa la formalización de un mecanismo de actuación. Es por eso una fuente formal del derecho positivo en vigor y en cuanto tal, parte integrante del sistema normativo. Así, podemos preguntarnos por las correspondencias de este protocolo con el contenido de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y todo el conjunto de normas que componen el derecho peruano. En este sentido, recordemos que el acceso a la justicia está implícitamente reconocido en la Constitución peruana de 1993, tanto en el artículo 2 como en el artículo 3. Pero, de manera explícita y general, se incorporó gracias a la Convención Americana de Derechos Humanos que ha sido adoptada por el país y su artículo 25, incisos 1 a 3. Pero además, hoy contamos con el reconocimiento del acceso a la justicia de manera específica en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que recientemente lo han asumido como parte del derecho interno. Con gran alegría lo digo.
el artículo 31 es quien consagra de manera específica el derecho de acceso a la justicia y obliga a los estados a trabajar en la implementación de ajustes razonables para hacer realidad el cumplimiento de este precepto. Entre otros ajustes, el protocolo es una medida correspondiente con esta exigencia. Por otro lado, este artículo 31 de la Convención Interamericana hay que integrarlo también con el artículo 26, que considera a la accesibilidad como un derecho subjetivo, transversal, amplio y de aplicación directa, ya que abarca tanto la accesibilidad en cuanto a lo urbanístico, a lo edilicio, pero también a lo tecnológico y a lo cognitivo, entre otros planos. Así, la Convención Interamericana de Personas Mayores dio un paso más allá del efectuado por la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce a la accesibilidad, pero solo con carácter de principio general. Razón por la cual, entonces, en función de todo lo que hemos dicho, el acceso a la justicia y este protocolo, en particular, impactan todo el sistema y permiten garantizar un derecho subjetivo que ahora es reconocido en sentido muy fuerte, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho de la vejez, vemos también que el acceso a la justicia reclama la implementación de criterios valorativos con claro enfoque gerontológico. En particular, el derecho de la vejez en el acceso a la justicia exige comprender a este valor, a la justicia, como un principio general o mandato de optimización, en palabras de Alexi, que exige asegurar a cada persona mayor en cuanto tal el espacio de libertad que necesita para continuar personalizándose e interactuar con los demás en igualdad de condiciones. Junto a ello, aparece también la necesidad de respetar la exigencia de igual consideración y respeto que cada uno tiene en cuanto persona, y que Ronald Dworkin señalaba ya en su clásico libro Los derechos en serio. En definitiva, se precisa la consolidación del derecho a una distribución igual de oportunidades, recursos o cargas, y del derecho a ser tratado como igual y a recibir la misma consideración y respeto que le correspondería a cualquiera. Por esa razón, este protocolo resulta, desde el punto de vista de la justicia, sumamente valioso, ya que va a permitir con su implementación aportar una herramienta más a la concreción de esta aspiración valorativa con enfoque gerontológico. Además, las prácticas viejistas de la actualidad van generando un vaciamiento de los institutos jurídicos y ponen en crisis todos los estándares que vamos desarrollando en el mundo jurídico. El reconocimiento de la necesidad de establecer mecanismos especiales que garanticen rapidez en las respuestas judiciales, al mismo tiempo que calidad decisoria, son todas buenas noticias y logros que sin duda van a hacer más humanista y confiable el derecho peruano y van a concretar el enfoque del derecho de la vejez que hoy se requiere. Desde el punto de vista de la dinámica del mundo jurídico, es posible advertir la necesidad de contar con estrategias y tácticas correspondientes con la realidad social del envejecimiento global de la población. Por ello, es necesario advertir que la longevidad humana aporta claves nuevas para comprender que por ser cada persona única, a ella le cabe de manera central resolver su destino. Por ser al mismo tiempo igual a los demás, a todos y a cada uno nos corresponde una zona de libertad a tal fin. Pero también por ser sociales, nos incumbe comprender que indudablemente todos formamos parte de la comunidad humana. Desde el derecho de la vejez proponemos entonces considerar estos tres
elementos como fines estratégicos: el respeto de la diversidad u unicidad, la igualdad y no discriminación y la pertenencia a la comunidad. El humanismo enseña que cada cual es un ser singular, distinto e irrepetible, y que de ello deriva precisamente el fundamento de la personalidad, a la que la justicia asegura la libertad de desenvolvimiento. Por otro lado, la igualdad es el segundo componente de todo humanismo jurídico. Abarca tanto la exigencia de igualdad ante la ley y de trato, la similar consideración y respeto, como la igualdad de oportunidades y la igualdad en las condiciones de ejercicio de los derechos, entre las cuales se encuentra el acceso a la justicia. La comunidad, el tercer fin estratégico del derecho de la vejez, alude a lo que es común y a las características compartidas por un determinado conjunto de la población. Por todo ello, en el caso particular del acceso a la justicia, nos encontramos con una garantía mínima de respeto de la unicidad, igualdad y pertenencia comunitaria de toda persona mayor, ya que, como nos recuerda Delia Muñoz, tiene el acceso a la justicia como objetivo permitir a todas las personas por igual contar y utilizar los mecanismos de reclamo en cada caso concreto. Los nuevos criterios de justicia reseñados han abierto así la posibilidad de fortalecer la condición jurídica de los mayores desde distintas perspectivas. En particular, han habilitado el sustento de líneas de acción que tienden al empoderamiento de las personas mayores. Otorgan fundamentos de identificación y de reivindicación de la vejez y empatía para justificar su protección respecto de los demás. Por último, también dan lugar al sentido de pertenencia comunitaria y a la legitimación de las prácticas de intervención que consolidan los cambios sociales requeridos. El hecho de contar con un protocolo de actuación impuesto a todo el Poder Judicial implica el ejercicio del poder legitimado totalmente en una práctica de intervención que tiene como fin lograr el equilibrio y el cumplimiento de los estándares de derechos humanos asumidos por Perú. Así, desde el enfoque táctico, el derecho de acceso a la justicia cuenta con un interesante recorrido jurisprudencial, tanto a nivel nacional como en la Corte Interamericana. Conforme nos recuerda nuevamente Delia Muñoz, desde el conocido caso del Tribunal Constitucional del Perú de 2001, pasando por el caso Abril Alocilia de 2011, hasta Muelle Flores de 2019 de la Corte Interamericana, se fueron estableciendo al menos dos criterios valorativos básicos que constituyen el piso mínimo. El primero, no se puede impedir el acceso a la justicia mediante la negativa de los recursos. Dos, es obligatorio organizar el aparato normativo, social e institucional para hacer viable el acceso a un recurso judicial efectivo. A ello debemos sumarle el estándar de la doble protección o protección reforzada con la que cuentan hoy todas las personas mayores en nuestro sistema regional, tal como fue explícitamente manifestado por la Corte Interamericana en el caso Poblete Vilches contra Chile de 2018 y en el caso Muelle Flores previamente mencionado. En síntesis, el derecho de acceso a la justicia tiene estatus de derechos humanos, de un derecho humano fundamental, razón por la cual el desarrollo de protocolos al respecto implica poner a disposición del sistema que va a contribuir a garantizar el pleno ejercicio de los derechos y se constituye así en la puerta de entrada a la tutela judicial efectiva y a la solución humana, pacífica y prudente anhelada por Esquilo en los inicios de nuestra historia. Nada más, muchas gracias. Agradecemos la brillante ponencia de la doctora María Isolina Dabov, directora del Centro de Investigaciones de Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Muchas gracias, doctora. A continuación,
Invitamos al ingeniero Marcos Sotomayor Vázquez, subgerente de Desarrollo de Sistemas Informáticos de la Gerencia General del Poder Judicial, para la exposición Uso práctico del sistema de alerta judicial para personas adultas mayores. El ingeniero Marcos Sotomayor es ingeniero de sistemas con estudios en gestión de proyectos, certificado en arquitectura empresarial TOGAF 9, gobierno en tecnologías de información, certificado Scrum, ISO 27001, cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión y liderazgo de proyectos de tecnologías de información en el ámbito judicial. Ingeniero, un gusto tenerlo con nosotros. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, caballeros, damas. Vamos a conversar sobre el tema que vamos a tocar, es adulto y adulto mayor en el Poder Judicial, un enfoque de sistemas. Genial. Siguiente, por favor. Quiero hacer un poco de historia con respecto a las alertas, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que en el año salió una ley preferencial. Esta ley preferencial más o menos data del 2006, 10 de marzo, ¿no? ¿Y qué hacía esa ley o qué pretendía que sea? Hay un antes y un después. El antes era en el cuadro o en la lámina, lo que estoy tratando de explicar, que los litigantes o las personas hacían su mesa de su cola, ¿de acuerdo? La mesa de parte las atendía y solamente había un principio que nos educaron a todos de pequeños: se dan el paso al mayor. Eso es lo que pasaba, y vemos que las colas se dan en la mesa de partes, y luego vemos al lado derecho que todos los expedientes ingresan al despacho judicial. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. En la siguiente lámina vamos a ver qué es lo que pasó después de esa ley. Muchas instituciones publicaron, hicieron uso o implementaron esta ley. Algunas utilizan teoría de colas, todos han comprado su televisor, por ahí un dispensador de ticket, pero ¿qué sucede? Sucede de que lo que se hizo fue, en forma general, crear una ventanilla preferente. Y esa ventanilla preferente tendría la opción o tendría la posibilidad de que los adultos mayores, mujeres embarazadas y todas las que están dentro de ese marco de esa ley, su tiempo de atención sea supuestamente más rápido. Y lo es, porque se le ha puesto una mesa preferencial, pero ¿qué sucede? El caso judicial no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, soluciona un problema, pero lo único que está haciendo es trasladar el problema al despacho. Porque a la larga, en la mesa de partes del Poder Judicial ingresan todas las demandas, y todas las demandas ingresan al despacho judicial. Y en el despacho judicial, ¿qué sucede? Las demandas ingresan por las primeras entradas y primeras salidas. Quiere decir que aquello que primero ingresa es lo primero que se resuelve. Ahora, vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, ya el 1 de junio de 2006 sale la resolución 134 que aprueba la directiva del sistema de adulto mayor. Este sistema de adulto mayor, si queríamos ver qué está pasando en el juzgado, pues teníamos una mesa de partes donde ingresaban todas las demandas, denuncias, escritos, y había un juzgado que las atendía. Y generalmente el juzgado está compuesto por dos secretarios y un juez. Y el secretario es el que realmente recibía todos los expedientes, y ahí he puesto una gráfica que tenemos una persona con rumos de expedientes y hasta altas horas de noche trabajando y atendiendo los casos. ¿De acuerdo? Ese es antes de la resolución. ¿Y qué ha cambiado con la resolución? Siguiente lámina, por favor. En la resolución se hizo algo sencillo, y esto es algo muy, muy interesante, de donde se puede explicar cosas sencillas que pueden dar solución a múltiples problemas, ¿no? Es lo que le llamamos Pareto, el 80-20. ¿Y qué significa? El 80% de los problemas se pueden solucionar con soluciones de 20%. O mejor dicho, el 20%, una solución de 20% puede solucionar el 80% de los problemas. ¿Y qué trae esta resolución de novedoso? Crea unos semáforos, ¿no? Unos semáforos que son de 70, 75 años, los considera personas, o le llaman atención preferencial, y mayores de 75, atención preditoria. ¿Y qué necesitábamos? Identificar a los expedientes que tenían este tipo de comportamiento, o mejor dicho, las personas que tenían la edad que existía dentro de estos umbrales. ¿Para qué? Para que en el despacho se puedan identificar. Sabemos que en el despacho los expedientes están en la secretaría, pueden estar en la rectoría, en archivo provisional, en el propio despacho, pero necesitamos identificarlos.
Y con esta resolución se consiguió eso, se consiguió que a través de la mesa de partes se logre identificar los expedientes que tengan personas mayores de edad. Ahora, en la siguiente lámina, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo funciona el sistema, no? El sistema básicamente tiene un semáforo, y ese semáforo tenía que tener dos cosas fundamentales. Y una de las cosas fundamentales que tenía que tener, uno, la integridad de la información. Y nosotros, para poder validar la información, teníamos que tener digamos, una integración o una interoperabilidad o una consulta a la RENIEC, donde los datos, a través del DNI de la persona, me diga qué edad realmente tiene la persona. Ahora, ya para los años 2010 o 2012 ya teníamos este interoperabilidad con la RENIEC. Y lo que hicimos es implementarlo, ¿no? Y con esta interoperabilidad que logramos, integrar la información, ¿no? La información ya no dependía de que lo ingresen en juzgados, no lo ingresen en la mesa de partes. Simplemente basta con el DNI y la información se actualiza. Ahora, esto de aquí es un tipo de alerta vivo. ¿Y por qué le llamamos un registro vivo? Porque cada año, una persona que ingresa su demanda a los 59 años, por ejemplo, al año siguiente cumple 60, ya la alerta se activa. Si tiene 74 años y pasa a ser de 75 años, automáticamente pasa de ser preferente a atención prioritaria. ¿Y qué busca esta alarma? Busca que en los despachos se pueda dar prioridad a los expedientes para poder atenderlos que cumplen con esta figura, ¿no? Con estas alertas. Entonces, teníamos dos componentes. Ya teníamos la interoperabilidad con la RENIEC, ya tenemos la resolución administrativa que aprobaba el sistema de alertas, y teníamos un sistema que está implementado en todo a nivel nacional, lo que hacía más fácil su despliegue, ¿no? Solamente sería una actualización del sistema de alertas. Eso de ahí lo hicimos, creo que en 2017 o 2018 o 2019 aproximadamente, y lo lanzamos a nivel nacional. Y a nivel nacional, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido, primero, quiero describir qué hace el sistema tiene en todas las partes visibles, aparecen estos dos iconos. El rojo significa atención prioritaria y el anaranjado, atención preferente. Entonces, el sistema, ni bien ingresa a la persona, va a aparecer una alerta, siguiente por favor, donde se va a aparecer un detalle. Y en ese detalle van a aparecer dos cosas muy sencillas, ¿no? Un resumen de la adulta mayor, es decir, el juzgado, cuántas alertas prioritarias tiene y cuántas alertas preferentes tiene. Al momento de ver el detalle, va a ver qué número de expediente es, en qué juzgado está y cuál es el estado y si tiene escrito pendientes. Sin embargo, en el sistema se han puesto estas alertas en todas las opciones de tal manera que el magistrado tenga visibilidad con estos iconos rojo y anaranjado, tenga visibilidad día a día en su módulo, ¿no? Entonces tenemos dos cosas. Uno, la alerta, y luego de ahí en la operación diaria van a aparecer estos iconos que van a identificar cuál es adulto mayor y cuál no es adulto mayor. Ahora, como resultado de eso tenemos unas cifras, ¿no? Esas cifras, ¿cuáles son? Por año las vamos a poner, porque realmente hemos tenido una caída, y la caída obviamente se debe a la pandemia, pero hay un tema muy peculiar. Si ustedes se dan cuenta, en el año 2016 la alerta empezó a partir de junio a implementarse, pero resulta que tiene mayor cantidad de alertas, ¿cierto? ¿Y eso por qué se debe? Simple, porque los expedientes en el tiempo, yo les llamo que tienen vida porque están en trámite, lo que significa que los expedientes, conforme los va atendiendo el juzgado, van actualizando esos datos. Al momento de solamente ellos ponerles el DNI, ¿qué hace? Automáticamente se activa la alerta. Lo que significa, y tiene sentido, que en el 2016, como son los expedientes que ya han sido muchos, ya estamos hablando de hace 4 o 5 años atrás, ya han sido tramitados, obviamente ya tienen los datos autorizados y la alerta sale con 233.000 expedientes, ¿no? Igual considero que hay una caída. Eso debe ser por los temas de la pandemia, el año 2001, y el 2021 realmente es referencial porque estamos en 2 meses, enero y marzo, ¿no? Entonces, esto de aquí es un tema de cómo se soluciona un gran problema con cosas simples. ¿Y qué se necesita para eso? Uno, una directiva que lo disponga, que es muy importante la parte normativa. 2, un comité que lo impulse, ¿de acuerdo? Lo que significa que hayan reuniones de trabajo para identificar dónde se van a poner las alertas.
Y 3, una capacitación a nivel nacional. Con estos 3 puntos y la capacitación a nivel nacional, lo que hicimos es solamente implementarlo en el SIG y luego ya vino un trabajo muy operativo de capacitar a todas las personas dentro del Poder Judicial, que son las 34 cortes. Esas son las primeras alertas que hemos implementado. El sistema tiene un grupo de alertas, un conjunto de alertas, pero estamos entrando sobre el tema de la alerta adulto mayor. Ahora, hay un punto adicional. Nosotros este año, o perdón dicho, en el año 2020 implementamos también la mesa de partes electrónica. La mesa de partes electrónicas es una pasarela, lo que significa de que también están incluidas la alerta adulto mayor. Significa que cuando en la mesa de partes electrónica ingrese una demanda, va a llegar al SIG y va a hacer el cálculo inmediato. ¿Y eso para qué? Para no perder la integridad de la información. Todos, tanto la mesa de partes electrónica como la mesa de partes física, realizan la validación de la alerta de adulto mayor. ¿De acuerdo? Adicionalmente, ¿qué otras herramientas hemos puesto en el año de pandemia? Salió una resolución para programar las citas. Esta programación de citas, una primera versión, creo que impedía o había una necesidad de que los adultos mayores no sean atendidos, pero a la semana, 2 semanas, sí, los adultos mayores ya pueden sacar sus citas y pueden ingresar al Poder Judicial a dejar sus expedientes. Entonces hemos logrado tener 2 vías, la mesa de partes electrónica y la mesa de parte física, y ambos trabajan con las alertas de adulto mayor. ¿De acuerdo? Eso va a permitir que los magistrados y que todos los despachos en tiempo real sepan si ingresó una demanda que tiene datos de adulto mayor, o lo que es mejor, si alguna persona cumple años y llega a estos umbrales de ser adulto mayor, automáticamente se le va a activar. Entonces es una alerta diaria que constantemente está revisando quién cumple años. Quién cumple años, y empieza a prenderse los foquitos tanto amarillo como rojo, ¿no? Y esto es lo que hemos implementado y es lo que está funcionando y tenemos buenos resultados, a excepción del año, de estos 2 últimos años, ¿no? Que hay que analizar porque ha habido una caída con respecto, supongo que debe ser la pandemia. No he tomado un dato de hacer un análisis de datos, ¿no? De datos. Básicamente, ¿y qué hemos utilizado? Las mismas herramientas que utiliza el Poder Judicial. Tenemos nuestro sistema SIG, hecho un lenguaje de programación Power Builder del año 2001-2002. Tenemos nuestra base de datos Sybase, también que son de esas épocas. Están vigentes las herramientas y ya está implementado. Eso es lo más importante. Con lo que tenemos, considero que se ha hecho un gran logro con el tema de la alerta adulto mayor, y le estamos dando una mejor atención. ¿Qué cambia con la alerta preferencial? Que realmente al adulto mayor se le debe atender o se le está atendiendo con prioridad con respecto a los demás casos. Entonces sí hay una priorización que determina la misma resolución, y están las herramientas o los indicadores que permiten que estas atenciones se den, ¿no? Esta es información del SIG, recopilada a nivel nacional al mes de marzo. Son datos reales, frescos, y cada mes o cada 2 meses se recopila y se entrega la información para nosotros poder ver qué está pasando con ciertas alertas, ¿no? Y que se pueda hacer la gestión de lo que debe realizar cada órgano jurisdiccional o cada distrito judicial. Básicamente eso es lo que hemos hecho con respecto de la alerta de adulto mayor, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Mira, recién estoy en la pantalla. Estos son los números que estuve hablando más tarde, antes. Los números, hay un histograma, hay una caída. Ahí tenemos unos números muy interesantes. El año 2016 siempre va a crecer en crecimiento porque se entiende de que están actualizando las alertas constantemente, ¿cierto? La siguiente, por favor. Ok, esto es, creo que lo principal y lo medular con respecto a las alertas de adulto mayor, ¿sí? Gracias por su atención.
Listo. Muchas gracias, ingeniero Marco Antonio Sotomayor Vázquez, subgerente de Desarrollo de Sistemas Informáticos de la Gerencia General del Poder Judicial, por esta importante exposición. Muchas gracias. Antes de continuar con la siguiente exposición, les recordamos a las y los participantes que nos acompañan a través de las salas Meet de Google y de la transmisión vía redes sociales, que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat de la sala Meet y de los comentarios a través del Facebook de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Perú. Continuando entonces con este seminario virtual, Sistema de Alerta Judicial para Personas Adultas Mayores, damos el uso de la palabra a la doctora Teresa Cárdenas Puente, jueza del primer juzgado de familia de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, quien nos compartirá el tema, experiencias con sistemas de alerta judicial para personas adultas mayores, la importancia de su aplicación. La doctora Teresa Cárdenas es jueza especializada de familia de la Corte Superior de Justicia de Junín, maestra en solución de conflictos por la Universidad de San Martín de Porres y cursa un doctorando en la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Doctora Teresa, bienvenida. Adelante, por favor. Realizar el trabajo. Buenas tardes con todos los presentes. No sé si me escuchan. Sí, la escuchamos, doctora. Bien, buenas tardes. En esta oportunidad, para saludar a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, agradeciendo la gentil invitación para poder conversar sobre el sistema de alerta judicial para personas adultas mayores. Y bueno, estamos justamente aquí reunidos para poder conversar un poco y también dar un enfoque, ya que hemos tenido la parte sustantiva y la parte práctica. Entonces, lo que yo haré es fusionar ambas para ver la practicidad, la operatividad y la funcionabilidad del sistema de alerta adulto mayor, por lo que me voy a permitir compartir mi pantalla para tal efecto. Bien, el sistema de alerta judicial para personas adultas mayores es uno de los productos o buenas prácticas que ha sido impulsado e implementado por la Comisión Permanente justamente en cumplimiento de uno de sus ejes temáticos. Sin embargo, es importante también hacer una recapitulación de cuál es el escenario en el que nos encontramos. Nosotros hemos recorrido o hemos hecho un largo recorrido en lo que es adultos mayores para lograr una protección a nivel internacional. Y si bien es cierto, existían convenciones, normas, tratados que podrían recoger algunos derechos específicos, como la Convención Americana de Derechos Humanos o la CEDAW, que podría de repente prohibir la discriminación por razones de edad. Sin embargo, era o resultaba necesario también tener un propio espacio que permita una norma específica, que permita interpretar de manera más específica las necesidades de un grupo vulnerable como son los adultos mayores, en concreción, en atención a su propio contexto, a su propia situación. Y es así que se ha recorrido justamente a través de diversos documentos, desde el año 1982, 2002, 2010, a través de grupos de trabajo que se han ido avanzando en estos temas a propósito de garantizar y fortalecer la efectividad, más que nada la efectividad de los derechos fundamentales a favor de personas adultas mayores. Y también generar, digamos, instrumentos universales y instrumentos regionales que permitan no solamente esa efectividad, sino darle la funcionalidad y la operatividad desde un enfoque diferenciado a este grupo de personas en condición de vulnerabilidad. Y es por ello que el 2015 hemos llegado a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos para Personas Mayores, que fue aprobada por la Asamblea General el 15 de junio del 2015. Fíjense que para nosotros ha sido muy importante esta Convención Interamericana
porque si bien es cierto, recoge gran parte de otras convenciones y las agrupa, sin embargo, le da un enfoque interpretativo a estas normas, a estos enfoques, de acuerdo a la situación, al contexto y a las necesidades que va a tener en especial atención las personas mayores. Pero desde el año 2015 hasta lo que viene a ser el 2020, prácticamente después de 5 años, y le ha costado al Perú aprobar justamente esa ratificación de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. A pesar de que fines del año 2018 ha sido presentado justamente ante el Congreso para su aprobación, sin embargo, hubieron muchas observaciones, más que nada por situaciones de género que han impedido básicamente la aprobación de un documento tan importante. Sé que nosotros en el sistema o en el ordenamiento nacional tenemos una norma específica, pero la convención también nos permite al Perú justamente entrar a un sistema de monitoreo, a un sistema de obligaciones que tienen los estados, ¿no?, con el sistema interamericano para poder hacer efectivo esos derechos. Digamos que el Perú asumiría obligaciones y que éstas serían monitoreadas por el sistema interamericano para lograr su efectividad. Es lo importante de la convención, ¿no?, que de todas maneras vincula y obliga al sistema peruano. Felizmente, el 13 de diciembre del año 2020 ha sido aprobada esta Convención Interamericana. ¿Y por qué hacemos alusión a esta Convención Interamericana como matriz de este sistema de alerta que estamos hablando, y para poder nosotros imprimir aquello que dijo la doctora Isolina y poder aterrizar con lo que dijo nuestro amigo Marcos Sotomayor? Nosotros en la Convención hemos tenido 3 agrupaciones de derechos: derechos emergentes, derechos vigentes y extendidos. Los emergentes ya estaban en normas establecidas. A los que estaban ya vigentes había que darles una nueva interpretación, pero de acuerdo a la necesidad y a la protección de los derechos fundamentales. Y es decir, a la efectividad propia de la persona en condición de vulnerabilidad, que es la persona adulta mayor. También se ha visto por conveniente en esta convención ampliar algunos conceptos de acuerdo justamente a las barreras y a los obstáculos que presentan las personas adultas mayores, como es el acceso a la justicia, que lo define justamente y lo contextualiza para este grupo en su artículo 31. Diferentes, claro, a los derechos extendidos, que ya son los que son productos propios de la Convención, que es el derecho a la accesibilidad y movilidad personal y situaciones de riesgo. Hacíamos alusión de manera introductoria a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante entender que el sistema de alerta judicial se vincula directamente con el acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones. Ese acceso a la justicia que tiene, digamos, 4 tipos de enfoques. Un enfoque integral que, según la PNUD, debe ser justamente esa tutela de derechos, ¿no?, esos recursos judiciales con los que cuenta la persona frente a la vulneración de sus derechos para poder ser reclamados. Acceso a la justicia como una condición de reforma, acceso a la justicia como un regulador de desigualdades, y el 4º concepto de acceso a la justicia, que es justamente como obligaciones que deben ser adoptadas por los estados para garantizar la efectividad de los derechos de las personas. Sin embargo, si esto trasladamos, estos conceptos generales que son tendencias, lo trasladamos a lo que es la Convención Interamericana, nos vamos a dar que en su artículo 31 básicamente establece 4 puntos o 4 indicadores en lo que viene a ser acceso a la justicia de personas adultas mayores. Primero nos habla de la debida diligencia. La debida diligencia entendida como un principio transversal que ustedes lo van a encontrar no solamente en las observaciones y protocolos que han dado a la Convención Americana de Derechos Humanos,
sino también lo van a ustedes a encontrar en otras normas, en otras específicas, como viene a ser, por ejemplo, la debida diligencia en la Convención, por ejemplo, Berendo Pará, que son principios trascendentales, que nos señala justamente ese actuar, ese deber actuar, lo esperado, esa debida diligencia, esas expectativas de lo razonablemente preestablecido que debe cumplir el servidor de justicia para poder atender a los usuarios. Posteriormente están los ajustes de procedimiento, que son procesos judiciales, ¿no? Que son ajustes de procedimiento, diferenciados a los ajustes razonables. Estos ajustes de procedimiento han sido, digamos, recogidos de la Convención Interamericana de Personas con Discapacidad, de los derechos con personas con discapacidad. Entonces, allí justamente nosotros lo que queremos es, ¿no?, recoger esos procesos judiciales, administrativos, poder que esos ajustes de procedimiento, es decir, adoptar los procesos, adoptar los procedimientos a las normas, las reglas, a estos ajustes de procedimientos, procesos judiciales, administrativos, en todas las etapas, particularmente expeditivas, la tramitación, la resolución y la ejecución. Entonces, pero también el acceso a la justicia habla sobre el tratamiento preferencial. Un tratamiento preferencial en la tramitación, en la resolución, en la ejecución, ¿no? Y particularmente de manera expeditiva cuando la persona se encuentra mal de salud. Barreras de acceso a la justicia relacionadas con el desplazamiento, vinculadas con restricciones físicas, vinculadas con limitaciones económicas, comunicación e información provocadas por el excesivo lenguaje que digamos, existe, ¿no?, en estos temas. Perdón. Perdón, se me fue el compartir de pantalla. Ahora, bien, como comentábamos, el sistema de alerta de adultos mayores fue implementado en el año 2018, que nos permite diferenciar un sistema de atención prioritaria a personas adultas mayores, ¿no?, disponiendo su aplicación en principio a procesos en materia de familia y luego a procesos civiles, laborales, y que se han ido implementando de manera progresiva, lo que va a permitir al servidor no solamente sensibilizarse con el tipo de proceso, sino también atender sus propias necesidades, ¿no?, y poder verificar en el sistema. Básicamente la finalidad es garantizar la celeridad de los procesos. Y aquí justamente es la finalidad que tiene la resolución administrativa 134/2016 que aprueba justamente este protocolo. Sin embargo, nosotros tenemos también ese seguimiento que debemos hacer para las atenciones prioritarias, que normalmente en la Corte Superior de Justicia lo estamos revisando, lo estamos monitoreando. También porque muchas sentencias han incidido en esto, como la sentencia emitida en el Tribunal Constitucional 2214/2014, ¿no?, en el caso Inocente Paluche Cárdenas, que nos señala el tribunal que todos los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de otorgar mayor celeridad a los procesos que involucren a personas ancianas. Este sistema de alerta se conjuga con dos. Uno, con el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que señala que todos deben facilitar el acceso a la justicia, y también este sistema de alerta es una garantía procesal, tal como lo establece la Regla de Brasilia 38 sobre agilidad y prioridad. Nosotros hemos estado haciendo una operatividad y un seguimiento en la Corte Superior de Justicia de Junín a través de un sistema implementado de manera automática que nos permite hacer revisiones periódicas, ¿no?, para poder hacer el seguimiento de este tipo de procesos.
Nosotros estamos normalmente notificando o periódicamente notificando a los jueces para que puedan hacer los descargos correspondientes y poder dar agilidad y dar efectividad, operatividad y seguimiento a este tipo de procesos, este tipo de atención prioritaria que deben tener los adultos mayores. Finalmente, entender que en el proceso de envejecimiento es un proceso en el cual nos encontramos todos y todas y que justamente va a permitir, ¿no?, entender que la implementación de todo tipo de medidas a favor de los adultos mayores es la implementación de medidas para el día de mañana para nosotros y tomar conciencia sobre el trato digno al adulto mayor, porque somos aquellas personas que somos el futuro nosotros mañana, somos los mismos, no es que son población diferenciada, por eso que siempre invocamos la toma de conciencia, sobre todo porque se trata de cuestiones éticas y garantías procesales que permiten una atención diferenciada y que estamos justamente camino a ello con operatividad y con seguimiento. Muchas gracias. Agradecemos la importante ponencia de la doctora Teresa Cárdenas Puente, jueza del primer juzgado de familia de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín. Hemos llegado entonces a la estación de preguntas de este seminario virtual, Sistema de Alerta Judicial para Personas Adultas Mayores. Tenemos algunas preguntas para los ponentes que nos han acompañado el día de hoy. Comenzamos con la doctora María Isolina Dabov. Doctora. Sí, acá estoy disponible. ¿Cómo le va? Excelente, doctora. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente. En diciembre de 2020, el Perú ha ratificado la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. ¿Qué experiencia y buenas prácticas tiene Argentina en aplicar este instrumento? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. En Argentina, el sistema procesal está organizado de manera diferente al sistema peruano, porque somos un país federal. Eso significa que en cada provincia rige un derecho procesal específico y también hay un código procesal propio del campo federal. Entonces, hecha esta salvedad, según el seguimiento de jurisprudencia que junto con mi equipo hemos ido desarrollando, los estándares de la Convención Interamericana comenzaron a ser incorporados en varias materias. Por ejemplo, en materia de capacidad jurídica, en todos aquellos juicios vinculados a la revisión de la capacidad jurídica de personas mayores por deterioros cognitivos, entonces se aplican, se tiene en cuenta la Convención. También en materia previsional, también han sido utilizados estándares vinculados a la Convención. También en relación con algunas medidas vinculadas a la pandemia, en el inicio de la cuarentena, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó imponer una especie de salvoconducto, de permiso especial que debían solicitar las personas mayores de 70 años para poder realizar actividades que a todos los demás sí nos estaban habilitadas, solo por el hecho de tener 70 años. Por ejemplo, debían llamar por teléfono al gobierno de la ciudad para pedir permiso para ir a la verdulería o hacer algún trámite básico, ¿no?, en la calle. Por suerte, esta medida fue cuestionada judicialmente y en un tribunal contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires se declaró inconstitucional y contraria a la Convención de Personas Mayores por ser violatoria de la igualdad en las condiciones de ejercicio de los derechos y también de la autonomía de las personas mayores. Se basaba en un prejuicio que vinculaba vejez a incapacidad o incompetencia para comprender la situación y tomar decisiones de manera razonable. Eso se llama viejismo. Así que bueno, hay ese impacto, y en relación con sistemas de alerta para el acceso a la justicia, lo dije muy al pasar, pero ahora puedo comentarlo, hay por ahora, hasta donde yo conozco,
solamente 2 provincias que han explícitamente elaborado un protocolo de actuación. Uno es el de la provincia de Corrientes y otro es en provincia de Córdoba. Implementaron 2 protocolos en el marco del Poder Judicial, de los tribunales superiores, pero tiene un contenido actitudinal, como les contaba también en la ponencia. El contenido del protocolo alude a las pautas, son directivas dirigidas a los empleados, a los funcionarios del tribunal, de trato hacia las personas mayores que vayan al tribunal. ¿Qué lenguaje usar? ¿Qué tiempo darle de audiencia a una persona mayor? ¿Qué gestos? Etcétera, etcétera. Y no existe todavía ningún proyecto, hasta donde conozco, que implemente un sistema de alarmas como de alerta, perdón. Por otro lado, también vale decir que este sistema peruano tiene un precedente muy importante, que fue el de Costa Rica. En Costa Rica, ya hace unos años, 2012, 2013, si no recuerdo mal, se logró implementar un sistema no tan sofisticado, porque no estaba tan desarrollado tecnológicamente como el de ustedes, pero se puso en marcha también. Insisto, en Argentina nos va a llevar mucho tiempo, pero en lo sustancial, en cuanto al contenido de los derechos implicados en la Convención, se ha avanzado, y como les decía, hay algunos sectores en donde claramente se utilizan los estándares y se resuelve con más claridad en favor de los derechos de las personas mayores. También en materia de asistencia sanitaria y en los derechos vinculados a las relaciones familiares. No sé si esto responde, pero al menos me permitió dar un pequeño panorama. Muchas gracias por su respuesta, doctora María Isolina Dabó. Continuamos ahora con las preguntas para el ingeniero Marcos Sotomayor. Ingeniero. ¿Qué tal, Cristian? Sí, a ver, ingeniero, tenemos 2 preguntas que nos han formulado las personas que nos acompañan en esta transmisión. La primera es la siguiente. ¿Cómo funciona el sistema de alerta judicial para adultos mayores cuando esta persona, además de la edad, es diagnosticada con discapacidad? ¿El sistema cómo actualiza esos datos? Y la siguiente pregunta es, si la mesa de partes virtual identifica automáticamente y pone los botones de alerta en el ingreso de procesos nuevos. La primera pregunta es, sí, el sistema tiene una opción donde se actualiza o se pone un indicador si la persona tiene algún tipo de discapacidad. Ahora, la alerta se activa con respecto a la edad, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que si la persona tiene estos umbrales que ya expliqué, se va a activar inmediatamente y va a pasar al despacho para que se pueda atenderlo con la prioridad del caso, ¿no? Ahora, con respecto a la mesa de partes, no es necesario para la mesa de partes electrónica. ¿Y por qué es necesario para la mesa de partes electrónica? Porque eso de ahí es un registro, lo que significa que cuando llega al despacho, las alertas se activan. Las alertas no son para el público, las alertas son para la gestión del propio despacho. Por lo tanto, lo que significa que tanto la mesa de partes física como la mesa de partes electrónica permiten el ingreso de las demandas de las personas que litigan y automáticamente cuando estas de acá ingresan al despacho, ya se activan de forma inmediata. Pero no nos olvidemos que la perspectiva no es para el litigante, sino para que el juzgado tenga la capacidad de poder administrar y gestionar y dar prioridad de acuerdo a su capacidad discrecional con respecto a este tipo de demanda. Por ejemplo, ¿no? Si hay 2 personas que tienen la misma edad y son prioritarios, bueno, supongo que el magistrado decidirá cuáles son las que va a atender. Pero ese es el tema, las alertas siguen siendo una herramienta
propias del despacho para que éste se autogestione y pueda atender, dar la prioridad en cumplimiento de la resolución y de la directiva, ¿cierto? No sé si logré responder las dos preguntas. Sí, ingeniero, muchísimas gracias por su respuesta. Gracias. A continuación tenemos la pregunta para la doctora Teresa Cárdenas Puente. Doctora. Doctora Teresa, ¿nos escucha? Sí, doctora, me parece su micrófono está apagado, doctora. La escuchamos, no la escuchamos en la sala. Bueno, parece que tenemos algunos problemas de conexión con la doctora Teresa. Sí, sí. Perdón. Adelante, doctora. Ahora sí la escuchamos. Sí, doctora, las preguntas son... Sí, tenemos dos preguntas para usted que nos ha hecho llegar el público a través de la sala Meet. Son las siguientes. La primera, ¿qué desafíos considera desde su experiencia judicial que el sistema de alerta para adultos mayores enfrenta en este periodo de pandemia y de los recursos tecnológicos de los juzgados? Y lo segundo, ¿qué hacer con los trabajadores que tienen discapacidad y con el tema de pandemia no se le pueden brindar los ajustes razonables? Bien, en principio, retomando, como quiera que el Perú ha ratificado la Convención de los Derechos Humanos para Personas Adultas Mayores en diciembre del año 2020, y ahí está justamente en el artículo 31 la atención prioritaria que se debe dar justamente a este tipo de procesos en los que se encuentran involucrados personas adultas mayores, justamente por la necesidad que ellos tienen. Los derechos que ellos tienen son urgentes porque, como decíamos, las barreras de acceso a la justicia no solamente son las limitaciones físicas, las limitaciones mentales y esas limitaciones también sensoriales que implican la capacidad de poder entender, por ejemplo, las solicitudes, ese término jurídico que tienen los abogados, los secretarios, no tenemos ese buen trato como para explicárselos correctamente y ellos tienen dificultades para entendernos propios de su naturaleza, ¿no? Propios de que ellos tienen esas barreras de poder tener esa situación diferenciada en ellos, ¿no? Entonces, el sistema, la convención, el Perú ya fue ratificado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí nosotros podríamos ya no entender este sistema de alerta judicial como una situación ética de aplicar garantías procesales para una mejor atención. Desde que el Perú ratificó esa convención y se comprometió a una atención prioritaria y a la aplicación de ajustes de procedimiento, entonces desde ese punto ya el Perú asume las obligaciones internacionales. Pero el Perú como Estado, ¿no? Es un ente abstracto que lo conforman todos los servidores de justicia, los servidores públicos. Entonces nos corresponde a nosotros justamente aplicar esas obligaciones en el marco de un principio de debida diligencia, de un deber actuar. Entonces, ya no estamos en un escenario o en un contexto persuasivo, en un contexto ético, en un contexto de toma de conciencia, sino estamos en un contexto de obligaciones, diría yo. Y sería muy importante que el Poder Judicial como desafío tenga esa implementación de sistema de alerta judicial para adultos mayores, pero ya no de manera persuasiva, sino de manera obligatoria, porque lo obligatorio es justamente dar cumplimiento en el marco de la asunción de responsabilidades que tiene el Estado. No solamente con el artículo 31 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos para Adultos Mayores, sino también la adhesión que el Poder Judicial tiene a las 100 reglas de Brasilia. Y en su artículo 38, o como regla 38, las 100 reglas de Brasilia establece justamente trabajar estos ajustes de procedimiento, porque yo lo considero
al sistema de alerta de adulto mayor como ajustes de procedimiento, que significa justamente adaptar el sistema, adaptar el procedimiento, adaptar las reglas para dar una atención prioritaria. Incluso incluso internamente dentro del proceso, estos procedimientos deberían ser regulados, readaptados, si es que se puede prescindir un acto procesal innecesario que permite una atención prioritaria a los adultos mayores, ¿no? Entonces, el sistema de alerta judicial, considero yo, debería ser ya concebido como una obligación que tenemos los servidores de justicia de atender de manera prioritaria. Y lo otro respecto a al sistema de alerta que pudiera incorporarse o tenerse para personas con discapacidad, nosotros en el mismo protocolo, en la misma directiva, de sistema de alerta judicial para adultos mayores, tenemos la opción para poder nosotros incorporar una situación de discapacidad en adultos mayores. Yo considero también que un reto y un desafío será solamente esta atención preferencial, que también la Convención para Personas con Discapacidad también hace referencia, no solamente a atención prioritaria, sino también de los ajustes de procedimiento. Y es más, los ajustes de procedimiento son incorporados por esta Convención para Personas con Discapacidad, que más bien la Convención del Adulto Mayor es la que lo toma como referente, ¿no? Entonces, son desafíos que el Poder Judicial tiene, y en cuanto a sistemas y en cuanto a tecnología, el Poder Judicial yo considero que tiene justamente ese soporte tecnológico que le permite hacer todo este sistema de alerta prioritario, no solamente para la atención de escritos, sino también para la atención de los procesos, para que las audiencias en este tipo de procesos en los que se encuentren involucrados personas adultas mayores puedan agendarse de manera inmediata, ¿no? Y eso sí comprenderían las garantías procesales que la regla 38 de las 100 reglas de Basilea nos exige implementar en el marco, ¿no es cierto?, de estas garantías de un recurso fácil y sencillo que deben tener las personas para poder reclamar sus derechos. Consideramos que el acceso a la justicia debe ser entendido en todas sus etapas: tramitación, ejecución de los procesos y decisión también. Entonces, el sistema de alerta judicial es una manifestación, es una respuesta de garantías procesales en búsqueda del acceso a la justicia efectivo, ¿no?, que permita justamente regular esas desigualdades que existen en poblaciones adultas mayores. Muchas gracias. Agradecemos la respuesta brindada por la doctora Teresa Cárdenas Puente. Y hemos con esto finalizado la ronda de preguntas de este seminario virtual. Hemos llegado entonces al final de este seminario virtual, Sistema de Alerta Judicial para Personas Adultas Mayores, y para la clausura de este evento invitamos al doctor Carlos Calderón Puertas, juez supremo y vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Adelante, doctor. Bienvenido. Gracias, Cristian. Marisolina, Teresa, Marco, bienvenidos. Aunque es poco tarde esto ya de la clausura, que les diga bienvenidos, pero de todas maneras de mi parte, bienvenidos. Maruja, ¿cómo estás? Y público presente. Marisolina decía casi al culminar este evento, solo porque tenían 70 años. Una disposición que impedía la salida de personas solo porque tenían 70 años. Solo porque tenían 70 años se les impide casarse. Solo porque tenían 70 años no pueden celebrar un acto jurídico. Solo porque tenían 70 años no pueden disfrutar del acto sexual. Solo porque tenían 70 años no pueden salir a las calles. Ese es el drama de estas personas. Es un drama o que vemos o que nos va a pasar. Es un drama al que hemos tolerado como sociedad, porque consideramos como tal que las personas mayores estaban incapacitadas. He dicho la palabra incapacitada expresamente.
Y eso tiene que cambiar. Hay una convención al respecto, una convención que ya firmó el Perú. Teresa nos ha hablado de esa convención y nos ha hablado además de que constituye un derecho humano y que por lo tanto, aunado a la regla 38 de las reglas de Brasilia, nos obliga como Estado a tomar decisiones firmes sobre esto. El sistema de alerta judicial forma parte de ese interés que tiene el Perú para desarrollar estos temas. Marco nos ha precisado, Marco, voy a repetir tu nombre, Marco nos ha dado el marco con el que estamos desarrollando este sistema de alerta judicial, y en buena hora. Pero miren, tenemos ya el derecho, tenemos o estamos implementando la tecnología, pero yo creo que no basta. De normas legales tenemos suficiente, incluso sin normas legales esto hubiera sido posible. Que en América Latina necesitemos una norma que nos diga qué hacer debe ser una de las cosas más trágicas de nuestras sociedades. Si no hay una disposición, no lo hacemos. Si no hay un artículo en determinado reglamento o en determinado código, no existe. Pero en fin, como sociedad, lamentablemente, estamos dados al escrito. Sin norma legal, esto también hubiera sido posible. Mejor, dadas nuestras características sociales, es que existe esta norma. Tenemos entonces ya el derecho. Estamos implementando la tecnología, pero falta unir la sensibilidad. Cuando Isolina decía solo tenía 70 años, solo porque tenían 70 años, yo reparaba en ese momento en que efectivamente existe el derecho, lamentablemente aquí hasta el Poder Judicial para que este derecho se haga válido. Y cuando recordaba a Costa Rica en el año 2012, decían, bueno, también hay ahí una alerta judicial en ciernes, pero falta algo que es la sensibilidad. Si los jueces, si los operadores de justicia no la tenemos, el derecho y la tecnología se dejan de lado. Si nosotros nos contentamos con tener fuentes de información, el derecho y la tecnología nos sirven de mucho. Yo recuerdo siempre, y lo voy a volver a repetir aquí, ese evento que para mí pasmoso, doloroso, de una persona que en mi juzgado, o en mi corte, una persona mayor que pide hablar conmigo. Yo le digo a la secretaria, ¿es necesario que hable con él? Y la secretaria me responde, por favor, doctor, hable con él. Le abro la puerta del despacho y el señor, que es una persona mayor, Isolina diría, solo tenía 70 años. Esta persona, que es una persona mayor, me dice, mira hijo, me dice, no me vengo a quejar de los jueces, porque yo entiendo que un proceso judicial se puede demorar, pero te voy a contar lo que me ha pasado. He llegado a las 8 de la mañana, he tocado la puerta de la judicatura, me ha atendido una señorita, le he pedido hablar con la jueza, y la señorita me ha dicho, espere un momento. Me he quedado afuera, he esperado 5, 10, 15, 25 minutos, 30 minutos. Mira, hijo, me dice, la 1:30 de la tarde. Han pasado 5 horas y 30 minutos. Tampoco me quejo que en el Poder Judicial no hay una sola silla para que yo me pueda sentar. Y lo que sí me quejo es que son 5 horas y 30 minutos. Y cuando ya agotado le he vuelto a tocar la puerta, la señorita me ha respondido, la jueza no ha venido el día de hoy. Ese es el problema existente. Está el derecho, sabemos nuestros deberes, pero si no tenemos sensibilidad, esto que sabemos perfectamente no sirve de mucho. ¿Qué decirle a una persona cuando te dicen esas cosas? Uno puede pedir disculpas, pero sabe que las disculpas no solucionan el problema. Uno puede ir, subir y decirle a la señorita qué cosa has hecho, pero eso no soluciona el problema. A los jueces se nos dio un encargo. Nosotros los jueces tenemos una profesión.
nosotros los jueces, porque tenemos esa profesión, hemos hecho fe de algo en lo que creemos. Y ese algo en lo que creemos es servicio. Si algo justifica nuestro trabajo, es saber que estamos haciendo un servicio a los demás. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es voltear la espalda, nuestro trabajo no es olvidar e ignorar a la sociedad. Nuestro trabajo es mirar que hay problemas, nuestro trabajo es solucionar los problemas que se nos presentan, y nuestro trabajo es tener la fe, la plena convicción de que esos problemas tarde o temprano se van a solucionar. Que lo que hoy parece imposible de resolver, tarde o temprano encontrarán un camino mejor de solución. Ese es nuestro trabajo. Y entonces, para que nuestro trabajo sea efectivo, tenemos que escucharte, Marco. Tenemos que escucharte, Teresa. Tenemos que escucharte, Isolina. Tenemos que escucharlos. Y hacer carne y sangre lo que ustedes nos dicen. Y a los que nos escuchan, que no son jueces, tenemos que decirles que tienen que exigirnos ese trabajo. Nuestros oyentes, los espectadores, tienen que exigirle al juez, al servidor, que cumplan con su trabajo. La Comisión de Acceso a la Justicia les agradece sus palabras. Las he escuchado primero por el Face y luego por el sistema. He escuchado cada una de sus palabras y de verdad estas cosas, quizás porque también me estoy volviendo mayor, a mí como que me conmueven, ¿no? Y cuando Marco habla con entusiasmo de un sistema lleno de tecnología, yo me digo a mí mismo, la tecnología al servicio de la humanidad. Cuando Teresa habla de las convenciones con tanta convicción, yo digo, Dios mío, Teresa cree. Y cuando María Isolina habla con tanta elegancia, con tanta fineza, con tanta cultura, yo digo, Isolina sabe tanto. Y entonces entre sabiduría, entre tecnología, entre creencia, digo, este es el camino. A nombre de la Comisión de Acceso a la Justicia, a nombre de Yanek Tello Gilardi, les agradezco infinitamente que hayan estado el día de hoy con nosotros. Y espero, por supuesto, esperamos volverlos a tener con nosotros en algún otro momento. Señores, clausurado el evento. Señoras, muchas gracias. Hasta luego. Y con las palabras del doctor Carlos Calderón Puertas, hemos finalizado este seminario virtual, Sistema de Alerta Judicial para Personas Adultas Mayores, organizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Perú. Agradecemos las importantes ponencias que han compartido nuestros invitados el día de hoy, así como también la presencia de los participantes que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión. Les recordamos que pueden seguir nuestros eventos a través del Facebook de la Comisión de Acceso a la Justicia y descargar los certificados de participación de todas las ponencias que se han desarrollado desde el principio de año en la página del aula virtual del Poder Judicial. A todos ustedes, muchas gracias. Finalizamos transmisión en las salas Meet y en Facebook. Hasta pronto. Listo. Gracias, de verdad.